Listo, muchas gracias por retornar. Vamos a continuar con la segunda parte. Dice Movimiento una circular uniforme. consultita. Sí, dígame. En el último ejercicio que terminamos de hacer, ya no le tomamos en cuenta los ceros, ¿verdad? ¿No Porque le la tercera tomamos de en 30 cuenta es 10. qué? En el último ejercicio que acabamos de realizar, la tercera de 30 es 10. Entonces se puso pi radianes sobre 6. Sí, ya, creo que le escucho. Hay mucho retorno, no se le entiende bien. Ya no le considera el cero, tal vez le entendí. Es que se simplifica el cero con el cero. El cero del 180 con el cero del 30. Entonces ya simplifique cero con cero, grados con grados, y ya le simplifique después la parte numérica nomás. Listo, listo, gracias. Correcto. Ya. Decía entonces que ahora nos toca revisar lo que es el movimiento circular uniforme. Se simboliza con MCU. Cuando un cuerpo se desplaza de tal forma que su trayectoria es una circunferencia y su rapidez permanece constante, se dice que realiza movimiento circular uniforme. ¿Cómo se simboliza MCU? La trayectoria que sigue el móvil es una circunferencia donde la velocidad cambia continuamente de dirección y es tangente a la trayectoria, pero la rapidez es constante, o sea, la magnitud de la velocidad conserva siempre el mismo valor. ¿Cuáles son las características de un movimiento circular uniforme? Primero, la velocidad angular es constante. La partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales y la aceleración angular es nula. Alfa es igual a cero. Su ecuación es, entonces, la velocidad angular es igual al desplazamiento sobre el tiempo. O podemos acordarnos de este triangulito para las tres fórmulas. Delta T, desplazamiento angular, velocidad angular y el tiempo. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el desplazamiento sería velocidad por tiempo. Si quiero despejar la velocidad angular como está aquí, es delta t sobre delta tiempo. Y si yo quiero despejar el delta tiempo o el tiempo, sería delta t o delta teta sobre la velocidad angular, porque aquí es numerador y es denominador. Algunas definiciones del movimiento circular uniforme. Primero, el período. El período se simboliza con la letra T mayúscula. Es el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa. Su ecuación es T de período es igual a 2 pi radianes sobre la velocidad angular. Sus unidades en el sistema internacional son T de período es el segundo, dimensionalmente es simplemente T. La frecuencia se simboliza con F minúscula, es el número de revoluciones por unidad de tiempo. Es el inverso del periodo, su ecuación es frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Las unidades en el sistema internacional, frecuencia es 1 sobre segundo, es decir, segundo a la menos 1. Y eso, segundo a la menos 1, aquí se lee hertz o hertz. Las dimensiones T a la menos 1. Distancia D, la distancia que recorre una partícula en el movimiento circular uniforme, es la longitud de un arco que se determina por D es igual al radio por delta teta. Velocidad lineal o módulo P, como en un movimiento circular la velocidad angular es W, es constante, también la rapidez V es constante y se determina por esta fórmula. Velocidad es igual al radio sobre la velocidad angular, o dependiendo lo que tengamos, la velocidad es igual a 2 pi r sobre el período, si tengo el período como dato. Aceleración centrípeta se simboliza A sub c. Si la velocidad angular es constante y V también es constante, esta es la razón que hace que no se genere una aceleración tangencial, pero la velocidad continua de la velocidad en dirección genera una aceleración centrípeta o normal, que es igual a la aceleración total, es decir, esta flechita aquí, dice la A de aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta.
Aquí la aceleración tangencial vale 0, desaparece y quedaríamos con la aceleración es igual a la aceleración centrípeta. El módulo de la aceleración centrípeta es constante y se calcula con cualquiera de las siguientes ecuaciones, cualquiera de estas. Aceleración centrípeta, una de ellas, a la velocidad al cuadrado sobre el radio. O aceleración centrípeta al radio por la velocidad angular al cuadrado. O aceleración centrípeta es a la velocidad por la velocidad angular. La dirección de la aceleración centrípeta. Esta es la aceleración centrípeta. Siempre está hacia el centro, ¿no? Es hacia el centro de la trayectoria, opuesta a la del radio y perpendicular a la velocidad del movimiento. Entonces, hacia abajo y perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que aquí va a formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y vendrían pues prácticamente así mismo los ejercicios de aplicación. Vamos con este primero que está aquí. Dice, una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 4 metros de radio gira con un ángulo de 120 grados cada 8 segundos. Con esta información calcular, literal A, la velocidad angular de la partícula, literal B, la rapidez de la partícula, literal C, el periodo, literal D, la frecuencia y literal E, el módulo de la aceleración centrípeta. Entonces el ejercicio lo tienen ahí y vamos a nuestra pizarrita. ¿Ya? Ahí. Entonces vamos a leer nuevamente el primer problema. Vamos a ponerle aquí número 1. Y como decíamos, siempre en un ejercicio hay que primerito sacar los datos del problema. Pongo datos. Dos puntos. Decía, una partícula se mueve por una trayectoria circular de 4 metros de radio. Entonces, ¿cómo simbolizamos el radio? Con una letra R mayúscula igual a 4 metros. Tal vez si le pone la R minúscula también se lo utiliza. Pero aquí estamos ocupando con la letra mayúscula. Gira con un ángulo de 120 grados. Eso representa teta o delta teta, como quiera ponerle. Delta teta o simplemente teta es 120 grados. Cada 8 segundos, el tiempo, asimismo puedo poner delta t o simplemente t, esto es igual a 8 segundos. S de segundos. Con esta información calcular, ¿cuáles son las incógnitas? ¿Qué me pide? Incógnitas. 2 puntos. La parte A me dice la velocidad angular de la partícula. ¿Cómo simbolizo yo la velocidad angular? Omega. Velocidad angular incógnita. O W, ¿no? Literal B. Me dice la rapidez de la partícula, es decir, la velocidad. B de velocidad, la rapidez. Literal C, el periodo. Periodo se simboliza con la letra T mayúscula. T mayúscula. Literal D, la frecuencia, F minúscula. F minúscula de frecuencia. Y literal E, el módulo de la aceleración centrípeta. A sub C representa aceleración centrípeta. Solución. Si es que queremos, podemos hacer un pequeño esquema aquí antes de poner la solución. Y simplemente vamos a dibujar como nos sugería que lo hagamos en un plano cartesiano. Ahí estaría el plano cartesiano. Ahora vamos a ubicar una circunferencia. Vamos a centrarle un poquito. Ya, por ahí tal vez.
los ejes. Este representa el eje X, el eje Y, hay un ángulo que me dice de 120 grados. Entonces, posible, hasta aquí era 90, ¿no? 90 más 30, por ahí tal vez. Eso es un aproximado, ¿no? Por ahí. La representación de ese ángulo, aquí vamos a poner la flechita. Y esto representa el radio, R. Y todo esto es un ángulo de 120 grados. Ese es el dato que me daba. Y perpendicular a esto de aquí, se va a formar la velocidad. Por ahí. ¿Qué significaba? Que era perpendicular, que forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados en esta partecita de aquí. Esta es la velocidad. El vector B de velocidad. El origen. Y ahora sí, solución. Está bastante lento el internet, no me deja escribir bien. Solución. Ya. Entonces, vamos ubicando. Me pide primerito la velocidad angular. Pongamos aquí literal A. Y tenemos la siguiente fórmula. La velocidad angular es igual a delta teta, que es el desplazamiento angular, sobre delta t. Puede poner con delta o simplemente teta sobre t de tiempo. Veamos si es que tenemos. Teta vale 120, pero hay que transformar esto a radianes, este resultado. Voy a ponerle aquí igual. Esa transformación lo vamos a hacer a un ladito. En este caso, digo yo 120 grados, línea vertical, línea horizontal, y nosotros sabemos que pi radianes es equivalente a 180 grados. Entonces elimino el grado con el grado. Si deseo el 0 con el 0, lo que rato decíamos. Entonces 12 va a multiplicar por pi, aunque sí puedo seguir simplificando, pero de ley necesito utilizar la calculadora. 12 multiplico por pi y eso dividido para 18 me da un aproximado de 2,09 de radianes. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros le vamos a poner aquí, 2,09 de radianes. El tiempo ya está en segundos, ya no tenemos que hacer nada. Empiezo a reemplazar. La velocidad angular va a ser igual. ¿Cuánto valía el delta teta o el ángulo? 2,09. Si quiere poner la unidad es radianes, dividido para el tiempo, que vale 8 segundos. La velocidad angular va a ser igual. Vamos a dividir 2,09 dividido para 8. Me sale 0,26. ¿En qué unidad? Radianes. Y en el denominador el segundo, sobre segundo. Ya tenemos calculado la parte A. Calculemos la parte B. ¿Qué me pedía? La velocidad o la rapidez. Para calcular la velocidad tenemos la siguiente fórmula. B de velocidad es igual al radio multiplicado por 0,36 sale listo. 2,09. Déjeme ver. 2,09. No, en 0,26 sale 0,36. 0,26.
En este de aquí, en la velocidad angular. Sí, listo, sí. No sale. Bueno, ahí Hágale de nuevo la operación, por favor. Sale Sí, me sale. 0.26. Sí, No sé si alguien más me da haciendo. 0.26 sale, Sí, sale. ingeniero. Sí, sí, estamos bien. Sale, dice 0,25. Ya, sigamos, por favor. La velocidad es igual. ¿Cuánto vale el radio? El radio aquí me da un dato de 4 metros, solo reemplazo. Y eso multiplicado por la velocidad angular, que es que acabo de encontrar 0,26. ¿Cuál es la unidad? Radianes sobre segundos. B de velocidad. Ahora deme multiplicando 4 por 0,26. Me sale 1,04. ¿Qué unidad me queda? El radián le omitimos aquí. Simplemente me queda metro sobre segundo, porque es una unidad de velocidad. La velocidad está expresada en metros sobre segundo. Entonces acuérdense que el radián no le consideramos, ¿no? Es adimensional en este caso. Tenemos ya la parte B. La parte C, por aquí creo yo. ¿Qué me pide que calcule en la parte C? El periodo. Entonces, asimismo, para el periodo tenemos la siguiente fórmula. T de periodo es igual a 2pi radianes dividido para la velocidad angular, es decir, para omega. El periodo va a ser igual. 2 multiplicado por pi. Si ya quiere aquí poner 3,14, lo hace, no hay problema. Y dividido para la velocidad angular que vale 0,26. ¿Qué unidad teníamos arriba? El radián. Y la velocidad angular está expresado en radianes sobre segundos. El periodo va a ser igual. Entonces, este radián con este radián se simplifica y el segundo, que es un extremo, va a subir al numerador. ¿Cuál es la operación que debo hacer? 2, multiplicar por pi y dividido para 0,26. La respuesta es 24,17. Y lo que le decía, no, este segundo que está en el denominador subiría al numerador por extremos y medios. Y si no, esta partecita le explico aquí. En el numerador teníamos el radián sobre, en el denominador, radián sobre segundo. Radián sobre segundo. ¿Quién está incompleto? Es este radián del numerador sobre 1. Yo debo multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Este radián que es un extremo se elimina con el radián que es un medio y el segundo subiría arriba, ¿no? Esto es igual a S. S de segundo. Y 1 por 1 es 1, que no hay necesidad de poner. Ya tenemos la parte del periodo. Vamos a la parte D. En la parte D me está pidiendo que calculemos la frecuencia. F de frecuencia, asimismo, solo es cuestión de saber la formulita. 1 sobre el periodo. F de frecuencia es igual a 1. ¿Cuánto vale el periodo? 24,17 segundos. Frecuencia es igual. Si yo divido 1 para 24,17, me da 0,041. Y aquí me quedaba, acuérdese, segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, eso representa el hercio. Y vamos a la última parte, la parte E, que me pregunta que calcule la aceleración centrípeta. Para la aceleración centrípeta tenemos la siguiente fórmula. A la velocidad al cuadrado dividido para el radio. Aceleración centrípeta va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad hemos calculado 1,04. 1,04
metros sobre segundos. Pero esto está elevado al cuadrado. Dividido para el radio de 4 metros. 4 metros. Realizando la operación, aceleración centrípeta es igual. Primerito aquí, ¿qué debo hacer? El 1,04 multiplicar si quiero por 1,04. O la otra, elevar al cuadrado. 1,04 por 1,04 igual. Y eso lo divido para 4. Y la respuesta que me da es 0,2704. Con 2 cifras decimales suficiente. 0,27. Y la unidad de una aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Asimismo, voy a explicar del por qué sale esta unidad, qué es lo que pasó, se simplificó. Esto era el análisis del periodo de antes, ¿no? Entonces voy a un poquito aquí, acá hagámosle para que alcance a ver usted. La aceleración centrípeta va a ser igual. Pongo la línea de fracción. Entonces, primero en el numerador es metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, si elevo al cuadrado será metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y en el denominador tenemos únicamente el metro. Quien está incompleto ahora es este metro, no tiene denominador. Sobre 1 y tenemos que multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Esto va a ser igual, aceleración centrípeta va a ser igual. Se va a eliminar un metro con el metro de aquí, porque este es un extremo y este es un medio. Entonces, metro por 1 me queda metro sobre segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Y esa es la unidad de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado, que es lo que pusimos aquí al final, ¿no? Metro sobre segundo al cuadrado. Pues aquí pidió algunas cosas. Harale la capturita si es el caso. Vamos con el siguiente ejercicio. El número 2. Aquí está. Dice, Viviana viaja en bicicleta con una velocidad de 5 metros sobre segundos. Si las ruedas tienen un radio de 37 centímetros, calcular A, la velocidad angular de las ruedas, B, el ángulo que describe un punto de la rueda en 12 segundos y literal C, la distancia que recorre la bicicleta en 12 segundos. Tenemos los datos. Dice, Viviana viaja con una velocidad de 5 metros sobre segundos. Entonces, B de velocidad, 5 metros sobre segundos. Tiene un radio de 37 centímetros. Entonces, R de radio es igual a 37 centímetros. Esta unidad del radio hay que pasarle al sistema internacional porque nos está dando en centímetros. Estoy escogiendo un marcador para ver si aquí mismo podemos hacer esto, porque eso no está explicando aquí. Ya. Entonces, voy a hacerle acá un ladito, ¿no? Yo tengo 37 centímetros. 37 centímetros. ¿Y cómo hago la transformación? Una liñita vertical, una liñita horizontal, un metro que debo ponerle arriba para que se pueda eliminar el centímetro. Un metro vale 100 centímetros. 100 centímetros. Que se elimina el centímetro con el centímetro y esto me queda. El 37 debo dividir para 100. 0,37 y la unidad que me queda es el metro. Esto es lo que estuvo hecho aquí, 0,37. O si no, usted ya sabe que simplemente el 37 debe dividir para 100 y ya está cambiando de centímetros a metros. ¿Cuáles son las incógnitas? Me pide la velocidad angular, aquí está W. Me pide el ángulo que describe un punto de la rueda a los 12 segundos. Delta teta es igual a incógnita y aquí le ponemos el tiempo, porque el tiempo es que me está diciendo en 12 segundos.
Y finalmente la distancia que recorre la bicicleta en 12 segundos. D de distancia es igual lo mismo en el tiempo de 12 segundos. Ahí hay un esquema que no es mayor, que hasta podríamos omitir. Vamos al cálculo primerito de la velocidad. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? La velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Conocíamos nosotros, o qué es lo que vamos a calcular aquí, es W, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos despejar. W va a ser igual a la velocidad y el radio, que es un producto, pasa a ser un cociente. Asimismo, si tal vez hago un pasito aquí, poniendo en primer lugar lo que quiero despejar, sería R multiplicado por la velocidad angular. Esto es igual a la velocidad. Y ahora sí estamos listos en decir que la velocidad angular es igual a la velocidad y el radio, que es un producto, pasa a ser un cociente. Reemplazo, la velocidad angular es igual. ¿Cuánto valía la velocidad? De acuerdo al dato, me daba de 5 metros sobre segundos. Ahí está la velocidad. Y el radio 0,37. Como es una velocidad angular, la unidad es radianes sobre segundos. 5 dividido para 0,37, vamos a obtener el 13,51. Acuérdese la unidad, radianes sobre segundos. Y si no, puede poner aquí, ¿no? La unidad y hacer la equivalencia. Acuérdese que la unidad de la velocidad es metros sobre segundo y la unidad del radio sería en metro. Entonces, ¿qué se va a simplificar? Este metro con este metro. Como arriba no me sobró nada, le agregamos el radián, porque esa es la unidad de la velocidad angular. Y el segundo que se encuentra en el denominador. Vamos a la parte B. En la parte B me dice el ángulo que describe un punto de la rueda en 12 segundos. Entonces, de la misma fórmula, W es igual a delta teta sobre delta T, despejamos. Aquí hacemos en cruz sobre 1 y multiplico en cruz. Delta teta por 1, delta teta es igual a la velocidad angular por delta T. Delta teta es igual. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Lo que acabamos de encontrar, 13,51 por delta T, el tiempo que me está dando de 12. Si multiplico 13,51 por 12, voy a obtener 162,12 radianes. La unidad aquí está expresado en radianes. O si no, usted sabe que la unidad, pongámosle aquí delta teta, es igual. ¿Cuál es la unidad de la velocidad angular? Radianes sobre segundos. Aquí yo pondría radianes sobre segundos. Y esto por el 12, que es un tiempo segundos. Simplificaría el segundo con el segundo y me sobra el radián, que es lo que está puesto aquí. En la parte C, perdón, en la parte D me pide la distancia. Entonces, D de distancia, asimismo tenemos una fórmula, es el radio por delta teta. D de distancia es igual al radio, 0,37, eso nos dio como dato, y por delta teta que acabamos de encontrar, 162,12. La distancia viene expresado en metros, ¿no? El producto de estas dos cantidades, 59,98 metros. Asimismo, ¿cuál es la unidad del radio? Si hacemos el análisis dimensional, D de distancia es igual. El radio viene expresado en metros por delta teta está expresado en radianes, rad. Entonces aquí no consideramos al radián, simplemente la unidad de la distancia viene expresado en metros, m de metros, que es lo que está puesto ahí. Listo. Y finalmente el tercer ejercicio. Un satélite se mueve en torno a la Tierra en una órbita circular de 638 kilómetros sobre la superficie de ella. Se observa que
el tiempo que tarda en dar una vuelta es de 95 minutos. Con esta información calcular la aceleración de la gravedad en la órbita, el radio de la Tierra, me está dando un dato, vale 6.378 kilómetros. ¿Cuáles son los datos? Aquí hay dos tipos de radios. El radio 1 es de 638 kilómetros. Aquí tenemos el tiempo de 95 minutos. Ahí está. Y el radio 2, que es el radio de la Tierra, de 6.378 kilómetros. Delta teta es 2 pi radianes como un dato implícito. Incógnita, ¿qué es lo que me pedía? Dice calcular la aceleración de la gravedad es G. Un pequeño esquema ahí y vamos primerito a la transformación. Debo transformar estos minutos a segundos. Entonces, ¿qué es lo que hago? 95 minutos. Un minuto vale 60 segundos. Tacho el minuto con el minuto, 95 multiplicado por 60, obtenemos los 5.700 segundos. Es decir, aquí al frente debería poner yo ese dato de 5.700 S de segundos. Ya, hecha la transformación, ahora sí vamos para el radio total. Entonces aquí nosotros debemos sumar los dos radios, ¿no? El radio 1, que corresponde al radio de la Tierra, perdón, el radio 1 es el radio de la órbita y el radio 2 es el radio de la Tierra. Entonces hay que sumar estos dos radios. El radio total, entonces, radio 1, 638, eso nos dio el radio de la órbita, y el radio de la Tierra también nos dio como dato 6.378. Sumando estas dos cantidades me da 7.016, pero está dado en kilómetros. Estos kilómetros, si quiero, porque puede hacer que la respuesta me da expresado en metros, que es sistema internacional, coge este dato y hace la transformación, solo diciendo que un kilómetro vale 1.000 metros. Tachamos el kilómetro con el kilómetro, 7.016 multiplicado por 1.000, obtenemos 7.016.000 metros. Ahora, ¿cómo calculamos la parte de la gravedad? Primerito, la velocidad angular es igual a delta t sobre delta tiempo. La velocidad angular es delta t valía 2 pi radianes sobre delta t es los 5.700, este tiempo que hicimos la transformación a segundos. Velocidad angular es 1,10 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundos. Y para la aceleración centrípeta es igual, o la fórmula, ¿no? La gravedad, y eso es igual a R por la velocidad angular al cuadrado. Si G es igual a RV al cuadrado, o velocidad angular al cuadrado, simplemente queda en reemplazar. G de gravedad es igual. ¿Cuánto valía el radio? El radio que acabamos de calcular, la suma de los dos, ¿no? 7.016.000, y eso multiplicado por la velocidad angular que acabé de encontrar, 1,10 por 10 a la menos 3 al cuadrado. ¿Cómo opera usted esta cantidad? A veces ese problema tenemos en la calculadora, ¿no? Vamos a dejar un momentito de compartir y me voy a la parte de la calculadora, ¿no? Ya un minutito más y estamos terminando. Ahí tenemos la aplicación de la calculadora. Voy a encerrarle. Ya, ahí tenemos. Entonces, primerito la cantidad de 7.016.016, y ahí viene 3 ceros, 1, 2 y 3 ceros. Eso multiplicado por, aquí voy a abrir yo un paréntesis para que me coja toda esa operación, 1,10, y ahí viene por 10 a la menos 3. ¿Cómo ponerle en la calculadora el 10 a la menos 3? Esta es la teclita que me sirve para poner la expresión. Mire, x por 10 a la x. Ya le aplasté y le pongo ahora solo el exponente, menos 3. Ya no le digito el 10. Ahí solita le coge. Le cerramos, pero esto dice que está elevado al cuadrado y le eleva al cuadrado. Veamos la respuesta que nos debe salir igual. Mire, 8,48, si quiere aproximar 8,49,
metros sobre segundos al cuadrado. Veamos si es cierto que me salió eso, 8,49. Dejo nuevamente de compartir. Nos vamos al, ahí está, mire la respuesta. 8,49, ¿cuál es la unidad de la gravedad? Metros sobre segundos al cuadrado. Aquí tienen algunos ejercicios para que usted pueda practicar y dar la evaluación formativa número 2. Ahí nos quedaría. Una consulta. Dígame. ¿De dónde le saca el 1.10 por 10 menos 3? Ya, eso hicimos el cálculo primerito de esta velocidad angular aquí. Entonces, aquí calculamos la velocidad angular, que la fórmula es delta teta sobre delta t. Delta teta es 2 pi radianes, aquí tenemos en el dato, delta teta es 2 pi radianes, dividido para el tiempo que era 5.700, la transformación de los minutos a segundos, 5.700. La división de esta operación me da 1,10 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundos, eso representa la velocidad angular. Y esa velocidad angular es la que reemplazamos acá. Ok, licenciado, gracias, muy amable. Ya entendí. Listo, muchas gracias, cuídense, nos estaremos viendo. Ya saben que la próxima semana, el día martes, ya estará cargada las preguntas para que pueda dar la formativa número 3. Y antes de olvidarme, por favor, la próxima semana es la prueba de unidad, la formativa número 1. Un resumen de la autoevaluación 1, 2 y 3. Por lo tanto, rogamos encarecidamente que usted haga la cancelación de la pensión hasta el mes de junio, y con eso nosotros no tenemos que deshabilitar y pueda tranquilamente dar la formativa número 1. Con eso ya estaríamos cerrando esa primera parte, ya tendríamos un promedio, tenga la bondad. Y si le falta completar alguna autoevaluación, está abierto para que en cualquier instante que tenga un poquito de tiempo lo pueda hacer. Ahí sí, muchas gracias, cuídense, no se olviden el pago de la pensión. Gracias, licenciado. Gracias, Vicen. Gracias, que les vaya bien. Buenas tardes, compañero. Gracias, buen día. Igualmente, gracias.